Bien, buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Se escucha correctamente? Por favor, ¿me confirman? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, justo iba a decir que todos han ingresado por la cuenta institucional y ahora me apareció un estudiante que no está. Bueno, a ver, se nota que todos han, o la mayoría, prácticamente todos, han logrado acceder a sus cuentas institucionales. Ya les comenté esto el día viernes en la clase introductoria. ¿De acuerdo? Es fundamental que todos, el 100% tengan una cuenta institucional. Ya les han indicado en el WebSys, me parece, cómo se hace o les ha llegado alguna instrucción. Así es que, por favor, quienes todavía no lo han hecho deben de hacerlo. ¿Ya? El día de hoy vamos a empezar con el avance. La materia de estructuras hiperestáticas se basa en el estudio de distintos métodos para poder resolver estructuras estáticamente indeterminadas o también llamadas hiperestáticas. Es parte de algo más grande que se llama análisis estructural y que ustedes han empezado a estudiar en el curso de isostáticas, ¿no? Acá en la carrera se divide en dos partes: las estructuras estáticamente determinadas primero en un curso y las indeterminadas en el otro curso. Esta primera parte es bastante importante. Voy a mostrar en qué consiste el análisis estructural. Muchas veces esto lo obviamos. En el curso de isostáticas esperan que se haga en hiper, el de hiper piensa que ya en isos lo han hecho y al final no lo hicieron nunca. Es parte del primer o los primeros capítulos de cualquier libro de análisis estructural, como el que están viendo en pantalla en este momento. ¿De acuerdo? Si bien nuestro libro base es el texto de Hibeler, en el cual van a encontrar esto mismo, les he dejado también este otro texto que es muy bueno, que es el de Casimali, Análisis Estructural. Es un libro un poco más nuevo, ¿ya? Tiene el inconveniente de que esté en inglés, pero primero que estoy seguro que esta no es la única materia en la que aparece algún material en ese idioma, y segundo que, bueno, es un texto bastante entendible, ¿sí? Como todo lo que viene en un inglés técnico se logra entender, ¿ya? Si aún así hay dificultades, pueden leer esta parte del texto de Hibeler, que se los he dejado en español, ¿ya? Es idéntico. Aquí simplemente tengo mejores figuras, mejores ejemplos, simplemente por eso he escogido este material, ¿ya? Entonces, empecemos por acá. ¿Qué es lo que pretendemos obtener tras el análisis estructural? Pretendemos evaluar cómo se comportan las estructuras, como la que vemos en la figura, o cualquier otra que ustedes imaginen, ante cargas previamente establecidas, calculadas, cargas que pueden ser de gravedad, es decir, cargas verticales dirigidas hacia abajo, o alguna otra carga que apunte en dirección horizontal, cargas laterales, como puede ser el viento, como puede ser una carga sísmica. De hecho, hay varias cargas que se toman en cuenta y la idea es evaluar cómo se comporta la estructura ante cada una de estas. No es una tarea sencilla porque antes de pasar a la construcción de esto, uno tiene que hacer la planificación y tiene que tratar de prever todas las cargas y el comportamiento que va a tener la estructura ante estas. ¿De acuerdo? Es muy distinto ya tener algo construido y bueno, ahí ya no queda más que evaluar cómo se comporta la estructura. Pero estamos acá preparándonos para poder hacer el diseño de cada una de estas. Acá hay un texto muy interesante, sin embargo yo me voy a limitar ahora únicamente a mirar algunas figuras y resaltar lo más importante. Dejo la lectura para que la hagan ustedes ya fuera de línea. No deja de llamar la atención el que aparezcan estructuras en distintos lugares del mundo, incluido en nuestro país con las culturas antiguas, cómo se han construido distinto tipo de estructuras que, bueno, uno se pregunta,
que si no tenían ellos SAP, no tenían herramientas computacionales, ¿cómo lo hacían? Evidentemente el análisis estructural se conoce desde hace mucho tiempo. Muchas de las técnicas, tanto constructivas como de diseño, se conocen desde hace muchísimo tiempo. Acá tenemos una imagen de la Catedral de Notre Dame, que por cierto ahora no está así porque se quemó el año pasado o hace 2 años parte de esta estructura, pero es bastante antigua y ejemplos sobran. En nuestro país, pensando en las culturas antiguas, tenemos un montón de estructuras también que uno termina preguntándose ¿y cómo lo hicieron? ¿Qué cosas sabían? Eso es bastante antiguo el conocimiento, el saber relacionado con el análisis de estructuras. Acá tengo un esquema, yo se los voy a pasar, estoy haciendo la traducción, pero les pido un poquito de paciencia. Esta figura es bien importante y se las voy a pasar traducida. Pero acá se logra entender. Estas son las fases que tiene cualquier proyecto estructural. Desde la fase de planificación, cuando uno no tiene nada más que la idea o quizás el proyecto arquitectónico, y a partir de ahí comienza a trabajar. Lo primero que uno hace es un diseño preliminar, es decir, predimensiona las estructuras. ¿Qué quiere construir? Un edificio de 4 pisos. Bueno, empiece suponiendo qué tamaño, qué dimensiones va a tener las columnas, qué dimensiones van a tener las vigas, qué espesor va a tener la losa, qué tipo de losa va a ser, qué tipo de escalera va a usar. Trata de predimensionar. Lógicamente hay guías para eso. Uno no predimensiona a puro criterio. Hay recomendaciones, para eso se estudia. Y guiándose en eso, uno puede hacer un buen predimensionado. Posteriormente, uno hace una estimación de cargas. Esta palabra loads significa cargas, ¿no es verdad? Se pregunta a ver qué cargas van a actuar sobre esta estructura, cargas de gravedad, peso propio de la estructura, peso muerto añadido, carga viva, tal vez carga de granizo, tal vez el viento es importante, tal vez el sismo es importante. Uno hace una revisión de todas las cargas y trata de estimar lo mejor que puede. ¿Cuánto valen estas? De nuevo acá, uno tiene que basarse en guías, tiene que basarse en la literatura para poder estimar correctamente. ¿Sí? No es a gusto del ingeniero, mucho menos. Posteriormente pasamos a lo que es el análisis estructural en sí, es decir, al cálculo de qué, de deflexiones en las estructuras, de reacciones en los apoyos y de esfuerzos internos, axiales, cortantes, momentos, flectores, momentos, torsores, etc. Es decir, cómo se comporta la estructura con la configuración que le hemos dado, con las cargas que hemos hecho que actúen sobre ella, tratamos de evaluar cómo la estructura se va a comportar. En realidad, el curso de hiperestáticas está muy centrado en esto, en el cálculo, en el análisis estructural como tal. Pero como ustedes notarán, depende de una buena estimación de las cargas y de un buen diseño preliminar, de un buen predimensionado. Lo que acá vamos a aprender en las clases que vendrán a continuación va a ser exclusivamente el análisis estructural. Pero esto se va a quedar ahí sin poderse utilizar de manera práctica si no se logra aprender cómo se hace una estimación correcta de cargas, cómo se hace un predimensionado. Para esto vamos a dedicar un poco de tiempo en esta materia. Cuando hagamos las simulaciones en SAP, vamos a reforzar un poco esto. Y bueno, quedan también las materias a continuación de hiperestáticas para que sigan aprendiendo cómo se hace esto. Un predimensionado en hormigón armado, un predimensionado en estructuras de acero, etc. ¿De acuerdo? La idea es que tras el análisis estructural, uno se hace una pregunta, ¿sí? Acá está la pregunta, de si la estructura pasa los requisitos de servicio y de resistencia, o de servicio y de seguridad. Dicho de otro modo, en condiciones del día a día, las deformaciones de la estructura son razonables. Todos ustedes saben que los sólidos son deformables, por mucho que tengamos una losa de hormigón armado y que a la vista pareciera que esta losa está intacta,
por su propio peso solamente, ya ésta se flecta. Y ni qué decir si colocamos cargas adicionales. Esas deflexiones debemos de calcularlas. Y la pregunta es, ¿las deflexiones son razonables para que pueda entrar en servicio esta estructura o no lo son? Entonces, para eso nos basamos en normas, en guías de diseño. En Bolivia tenemos las nuestras, en el resto del mundo cada país tiene las suyas, etc. Entonces, uno se hace esa pregunta. Por otro lado, si la resistencia está satisfecha, vale decir si la estructura no va a colapsar, si las dimensiones, los refuerzos, todo lo que hemos incluido en la estructura son suficientes como para que ésta se mantenga en pie durante su vida útil. Entonces, si la respuesta a estas dos preguntas es sí, puede pasar a la fase de construcción. Si la respuesta es no, entonces hay que revisar el diseño, probablemente desde la estimación de las cargas, y regresar a hacer una iteración y volverse a preguntar tras el resultado si ahora está bien o no está bien la estructura. Acá en esta parte, antes de pasar a la construcción, hay algo muy importante que es el detallado de los planos constructivos, que es lo que el ingeniero le entrega al constructor, y quien tiene que tener la habilidad, los conocimientos para poder entender lo que dicen los planos y construir de esa manera. No es una tarea tan simple como se lo dice, hay que aprender herramientas para hacer eso de manera práctica. Entonces, todo esto contempla un proyecto estructural y para cada una de estas fases hay que conocer la teoría, hay que experimentar, habrá que equivocarse algunas veces, aprender de eso, y así son las cosas. Hasta realmente tener la destreza como para poder sacar un proyecto completo. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de esto, siempre vale la pena distinguir o anticipar, en todo caso, qué tipo de estructura es la que vamos a analizar. Por ejemplo, fíjense esta figura muy bonita, tiene que ver con un puente con cables, y los cables trabajan siempre a tracción. Este es un tipo de estructura que está trabajando solo a tracción. Bueno, los cables, todo lo que ven acá que son cables, el cable que tiene una geometría curva, parabólica, y los cables verticales, están todos trabajando a tracción. ¿No es verdad? Ustedes en isostáticas algo han visto de cables, sin duda. Entonces, bueno, hay estructuras que trabajan de esa manera, siempre a tracción. Miren este par de estructuras que tenemos acá, cada una de las barras están trabajando también a tracción, cual si fuesen cuerdas, cables. Una estructura interesante. Aquí hay una foto real de un puente que se hizo famoso porque colapsó, es el puente Tacoma, y bueno, tiene su historia. Si están interesados, aquí tienen la referencia y pueden ver hasta videos en YouTube ahí del colapso. Pero lo que me interesa aquí es resaltar cómo hay, bueno, me salté de, ahora sí, cómo hay estructuras que trabajan solamente a tracción o predominantemente a tracción. Aquí tenemos una fotografía, no sé si se sigue viendo correctamente, de una estructura que ha sido, es un domo en Tokio, aquí nos dan la referencia también, el cual ha sido inflado desde el interior hacia afuera, y claro, imagínense un domo que ha sido inflado, este trabaja netamente a tracción también, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de estructuras que trabajan a compresión, principalmente son los arcos. Acá hay una imagen de unos arcos antiguos, corresponden a la época romana. Ellos hacían acueductos con esta geometría, miren la altura que alcanzaban, ¿no?, para lograr la pendiente que requerían según su diseño hidráulico. Necesitaban llegar a la altura correcta. Este tipo de geometría trabaja a compresión, los arcos trabajan a compresión. Eso lo sabía la gente desde hace muchísimo tiempo. Miren, acá no hay hormigón, esto es solamente piedra. Y claro, todo bien cohesionado, trabaja toda la estructura en compresión. Esto se sigue utilizando hoy en día. La idea es aprovechar cómo trabaja un arco. Las cúpulas, los arcos, los domos trabajan en compresión generalmente. Luego tenemos estructuras, aquí dice traces, son cerchas.
Esto vamos a estudiar en este curso. Las cerchas tienen sus barras que trabajan solamente o a tracción o a compresión. Entonces sería una mezcla de lo que mencioné hace un instante. No es solo tracción ni solo compresión, sino ambas. Entonces algunas barras trabajan a tracción, otras a compresión. Lo que no existen son los otros esfuerzos. Pero bueno, para eso entran las estructuras que trabajan a corte. Esta palabra shear significa corte. Son estructuras que trabajan al corte. Estas S que ven acá son esfuerzos cortantes. Ya este tipo de estructuras ya corresponden, por ejemplo, a edificios que deben de tener la rigidez suficiente lateralmente, y eso generalmente se hace con muros de hormigón como el que se ve acá. No sé si logran distinguir entre las columnas y las vigas. En esta zona se tiene un continuo de hormigón, es un muro, y este da la rigidez suficiente a la estructura para que resista al corte, a las cargas laterales. Estructuras que resisten a flexión, bueno, lo más simple, esta viga, una viga simplemente apoyada, se genera debido a esta carga puntual, lo que conocemos como flexión. Hay una fibra traccionada, una fibra comprimida, y hay que dimensionar en función a eso. Esa idea se puede trasladar a pórticos, como este que vemos en la figura, y bueno, esto es lo idealizado, esto es lo que se da en la realidad, cuando ya se levantan estructuras aporticadas en 3 dimensiones, como es en el mundo real. Como ustedes verán, aquí ya tenemos las cargas de gravedad, las cargas laterales, y los elementos irán trabajando a tracción, a compresión, a corte, a flexión, etcétera. Todos los esfuerzos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace el análisis? El análisis se puede hacer en 3 dimensiones, que es lo ideal, sería lo más completo. Sin embargo, no siempre es fácil hacerlo de esa manera. Acá tengo un puente, un segmento de un puente. Se logra ver con las líneas punteadas algunos elementos. Ven este par de cerchas que aparecen en los laterales. Se aprecia una losa de tablero, y por debajo hay unas vigas que soportan al tablero y unos apoyos en los extremos. Este es el modelo en 3D. Y bueno, lo que uno hace es muchas veces simplificarlo y hacer un modelo únicamente en 2 dimensiones, plano. ¿Sí? Y aprovechando que estas uniones en las cerchas son generalmente tales que no hay momentos flectores ni cortantes, uno puede asumir en su modelo idealizado que son simplemente barras que están articuladas, que es lo que nosotros vamos a hacer en el curso. Cuando hagamos las soluciones a mano, vamos a suponer que en las cerchas las barras se encuentran unidas de manera que la unión es una articulación, por lo tanto no hay momento, no hay cortante, solo tengo tracción y compresión. Y en el modelo, en el programa numérico que vamos a utilizar, que es SAP, vamos a decirle al programa que tome en cuenta que estas uniones son articulaciones. Entonces vean cómo uno va simplificando la realidad. Esto es lo que tenemos en la realidad y esto es lo que yo modelo si es que deseo hacer una modelación en 2 dimensiones. En 3 dimensiones también se puede, pero ya eso va a quedar fuera del curso de hiperestáticas. Ya eso podrán ir aprendiendo más adelante con las herramientas que aquí se les va a dar. Los ejercicios acá van a ser principalmente en el plano, perfiles. ¿Ya? En cuanto a las uniones de los elementos, por lo general estas son rígidas, o al menos así las suponemos nosotros. Acá fíjense, tenemos estas vigas, lo que dice girder, son vigas, y bueno, las columnas que se notan acá. Las uniones entre las vigas y las columnas suelen tomarse como completamente rígidas. ¿Qué significa eso? Si hay 90 grados entre viga y columna al principio, cuando la estructura esté intacta, tras que se deforme producto de las cargas, la deformada va a ser tal que entre viga y columna van a seguir existiendo 90 grados. Ese es el supuesto que nosotros vamos a hacer en la mayoría de los ejercicios, suponiendo que las uniones son rígidas. Así vamos a entender nosotros las cosas. Entonces, miren
¿Cómo es esto? Así es la realidad y así es como nosotros nos vamos a imaginar la realidad. Este es el modelo que vamos a utilizar. Y cuando utilicemos SAP, vamos a introducir este tipo de modelos. Tenemos que tener muy presente que nos estamos acercando a la realidad lo más que podemos, pero que no podemos garantizar que el comportamiento sea al 100% como lo estamos planificando. El análisis estructural se basa en hacer idealizaciones para poder resolver los problemas de un modo matemáticamente aceptable. Quiero decir que sí pueda yo resolver matemáticamente las ecuaciones y todo lo que salga. Si no hiciera estas idealizaciones, la verdad es de que sería casi imposible realizar el análisis estructural. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. La precisión de nuestros cálculos está limitada, no va a coincidir al 100% con la realidad, pero si uno sigue la teoría, todo lo que vamos a aprender acá, los resultados van a ser mucho más que aceptables como para poder pasar a construir este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Aquí aparecen los apoyos. Estos apoyos, por ejemplo, aquí dice Fixed Supports, sería lo que nosotros llamamos empotramientos, apoyos empotrados. En la realidad lo que se tienen son columnas que están embebidas en unas zapatas, las cuales se encuentran a una cierta profundidad, el nivel de fundación, enterradas en el suelo. ¿Eso es un empotramiento perfecto? No, no lo es. Recuerden que un empotramiento perfecto es algo infinitamente rígido. No permite giro de ninguna manera. La columna embebida en la zapata y está a una cierta profundidad es más o menos rígida. No es exactamente rígida. Sin embargo, no nos queda otra. Porque si yo no pongo apoyo empotrado, la otra opción que me queda es un apoyo fijo y eso sí que no es. Entonces, entre un fijo y un empotramiento, lo más parecido a la realidad es el empotramiento. Entonces, seguro que eso es lo que voy a hacer en mis cálculos. Este tipo de estructuras las voy a tomar como si en la base tuviese empotramientos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un primer texto para leer en el libro, que le llaman capítulo 1. Voy a, ya que este es solamente una introducción, mencionar ahora este otro capítulo referido a las cargas. A las cargas. Cargas en las estructuras. Bueno, esta figura es un poco desalentadora. Esto es lo que uno esperaría que jamás le ocurra a una estructura que uno ha diseñado o ha construido. Pero bueno, las cosas son así. Este es el resultado de un sismo y bueno, buena parte del mundo tiene que lidiar con los sismos y lamentablemente nosotros somos uno de ellos. Toda Bolivia está sujeta a cargas sísmicas, a movimientos sísmicos y por lo tanto habrá que diseñar tomando en cuenta provisiones sísmicas. ¿Ya? Y habrá momento para hablar mucho más de esto, pero bueno, esa es la realidad de partida. Sin embargo, yendo de a poco, aquí voy a valerme de una figura muy interesante para que ustedes vean cómo se da la transferencia de carga, el flujo de carga, siempre de arriba hacia abajo en una estructura. Miren, esta es un sistema estructural compuesto por una losa, que aquí le llaman slab, la losa, tiene un solo nivel de estructura. Tenemos unas vigas principales, que son estas que están en azul, lo que llaman aquí girder. Esas son las vigas principales. Estas otras que se llaman beam son vigas también, pero son vigas secundarias. Las que trabajan en este caso son las que están en azul. Eso lo define uno cuando está proyectando su estructura. Estos elementos que ven en X son rigidizadores y le dan rigidez a la estructura en el sentido lateral. Sin estos rigidizadores, las columnas pueden pandearse, por ejemplo, o puede haber un desplazamiento lateral muy grande. Ahí están las columnas, son 4, y estas están a su vez soportadas por la fundación, que pueden ser zapatas, como da la impresión acá, zapatas aisladas, estas 4. ¿Cómo se da el flujo de carga? Pues se da de arriba hacia abajo. Al nivel de la losa
tengo estas cargas, ven estas flechas apuntando hacia abajo. Estas son las cargas que soporta la losa. Estas líneas punteadas, estas flechas punteadas que ven hacia arriba, llegan a ser las reacciones. Entonces, una es la acción y la otra es la reacción. Si nosotros aislamos la losa, tiene que estar en equilibrio, entonces la acción, las acciones y las reacciones tienen que estar todas en equilibrio. Esas reacciones que tenemos acá, en realidad, son lo que se transmite de la losa a las vigas. Entonces, fíjense, estas vigas auxiliares, las que estaban orientadas en este sentido, son las que van a recibir cada una fracción de la carga que viene de arriba. Entonces, exactamente igual a estas líneas punteadas que veían aquí, eso mismo, pero en el sentido opuesto, llega a ser ahora la carga actuante sobre las vigas. Estas, a su vez, cuando las aislamos, tienen que estar en equilibrio. Si ustedes se fijan bien la figura, las vigas están soportadas en las columnas y se encuentran unidas a estas vigas principales, las que están en azul. Entonces, el punto en donde se apoyan las vigas se calcula aquí, las reacciones, y de acá vamos a pasar al siguiente elemento, siempre yendo de arriba hacia abajo. Entonces tengo la acción, que sería esta carga distribuida, y las reacciones, que serían estas dos puntuales. ¿Cómo continúa el flujo? Bueno, ahora voy a las vigas principales, a las que estaban en el otro sentido. ¿No es verdad? Las cargas ahora son puntuales, están actuando sobre estas vigas, las cuales a su vez están apoyadas en las columnas. Las reacciones son estas columnas y las tenemos identificadas en las vigas principales. Si pasamos a las columnas, ahí están las 4, estas reacciones que veíamos en las vigas pasan a ser las acciones en las columnas apuntando hacia abajo. Y en la base de las columnas tenemos las reacciones, ¿no? Tienen que estar en equilibrio, por lo tanto, estas fuerzas tienen que ser todas iguales entre sí. Finalmente, estas reacciones que tenemos en la base de las columnas, nuevamente cambian su sentido hacia las zapatas, llegan como una carga puntual, la cual otra vez se vuelve una carga distribuida, ahora entre el terreno, el suelo y la zapata. Hasta ahí nuestro análisis de la estructura. En la realidad hacemos una verificación más, que tiene que ver con la geotecnia, porque esa carga que se le transmite al suelo no vaya a ser que exceda la capacidad admisible del suelo. Ustedes en geotecnia, en mecánica de suelos, han visto que se calcula un Q admisible para los suelos. Entonces, esta carga que tenemos acá, entonces estas flechas que apuntan hacia arriba en las zapatas, en realidad son acciones sobre el terreno, que deben de estar por debajo de la carga admisible del suelo. Pero bueno, ese es el flujo de carga. Entonces, cada elemento absorbe parte de la carga y va transmitiéndolo hacia los elementos que se encuentran por debajo, hasta que toda la carga de gravedad termina en las fundaciones y en consecuencia sobre el terreno. Bueno, el terreno tiene que encargarse después de soportar a la estructura. ¿De acuerdo? Esto es bien importante en cuanto al flujo de carga. Ahora, seguramente se preguntan, ¿y qué fue de los rigidizadores? Bueno, estos trabajan en el otro sentido, en el sentido lateral. Entonces, volvemos el flujo de carga desde la losa, transmitiéndose ahora hacia todo este pórtico que hace el trabajo de un rigidizador. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos el flujo de carga vertical y el flujo de carga lateral. Y siempre terminando en las zapatas. El lateral también termina en las zapatas. Así es como vamos a razonar, vamos a entender que funcionan las estructuras. Y bueno, aquí tenemos una foto de una estructura dada con todo y rigidizadores, losa, columnas, vigas, etc. Y así es como se da el flujo de carga, eso hay que tenerlo bien claro. ¿De acuerdo? Hasta acá, si hubiese alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer. Ok, sigamos adelante. Vamos a lo que son los sistemas
de entrepiso y en realidad las áreas tributarias. Esto es algo, y aquí ya empezamos a hacer cálculos, ¿ya? Esto es algo que yo les voy a pedir en los ejercicios que hagamos tanto a mano como en el SAP, ¿ya? Lo que ven acá ya es un esquema de una losa con sus vigas y sus columnas. Las columnas tienen esta forma de I, y bueno, en este caso son perfiles metálicos. Las vigas las tienen por acá, en azul, en un sentido, las vigas principales, y en negro las vigas secundarias. Y encima de estas estará seguramente una losa. La pregunta es, ¿cómo se distribuyen las cargas? Nosotros conocemos la separación que hay entre vigas, entre columnas. Ven estas dimensiones, S1, S2, L3, L4, etcétera. Son puros datos que se conocen. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cómo se distribuye la carga? Y la respuesta es por áreas de aporte. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la carga que soporta esta viga, esta que estoy marcando acá, lo que necesitamos es conocer su área de aporte. ¿Alguien me podría decir cómo se ha calculado esta área que está acá? Que vemos en la figura. Bueno, yo sé que viendo la figura todos notan cuál es la situación, es bastante evidente. Entre esta viga azul y la siguiente, a la derecha, hay una separación S2 y yo agarro la mitad de la separación, S2 medios. Entre esta viga y la que está a la izquierda hay una separación S1, yo agarro la mitad. Y la lógica es que esta viga está sometida a una carga debida al área de S1 medios a la izquierda y S2 medios a la derecha. Entonces se forma esta área que vamos a llamarle área tributaria sobre esta viga. Entonces con la geometría uno puede calcular esa área. Y conocida la carga por unidad de superficie, que enseguida les voy a mostrar cómo se hace eso, podemos sacar la carga que actúa solo sobre esta viga. La viga que se encuentra en el contorno, la del eje 1, tiene un área de aporte más chica, evidentemente, porque no tiene que soportar nada a su izquierda. Entonces el área es más chica, seguro que las dimensiones de esta viga van a ser menores que esta otra. La viga que está marcada como B3 acá, soporta un área también menor en comparación con la B2, ¿no? Y se nota por qué razón, el área de aporte es más chica. Entonces esta sería la forma de distribuir las áreas. Acá la distribución en el otro sentido, para las vigas que se ve en el eje horizontal. Por ejemplo, la viga que está sobre el eje A, saco el área tributaria con la mitad. ¿La mitad de qué? La mitad de esta distancia que estoy llamando aquí L3. Entonces L3 medios y en el otro sentido L2. Toda esta es el área de aporte, el área tributaria, para la viga del eje A. Para la viga interior B, el área es la mitad del E3 arriba y la mitad del E4 abajo. Entonces no tienen por qué ser simétricas, es a lo que toque, a lo que corresponda según el plano arquitectónico. Entonces así se hace la división de áreas de aporte en las vigas. Inge, disculpe una preguntita. Dígame. He visto que hay áreas tributarias que se hacen de forma trapezoidal. ¿En qué casos utilizamos aquello y en qué casos utilizamos esto? Excelente. Justamente a eso voy a llegar. Mire, enseguida llego a esto. Ahí está, ¿no? Y ya respondiendo a su pregunta, la distribución tendría que hacerse así como estamos viendo cuando las vigas no trabajan por igual en las dos direcciones. No sé si notaron en el anterior ejemplo que vimos, les había yo dicho, en esta estructura, las vigas que están pintadas en azul, si es que se logra distinguir, y que reciben el nombre de girder en inglés, son las vigas fuertes, las que trabajan más, en tanto que las que están en el otro sentido reciben la denominación de beam y son vigas más chicas. Las vigas principales son las azules, las girder.
Nosotros en español no tenemos una palabra para eso, le llamamos viga y viga a las dos. Entonces podríamos decir que una es viga principal y la otra es viga secundaria. El asunto es que si yo tengo esto, que tengo vigas principales y vigas secundarias, en la distribución de áreas no mezclo las cosas. O sea, a la viga principal le doy el 100% de la franja, no hago trapecios, como voy a mostrar más adelante. Pero si las cuatro vigas fuesen de dimensiones parecidas, es decir, las cuatro fuesen principales, vamos a decir, entonces la distribución habría que hacerla con una figura trapezoidal. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? En esta figura que estamos analizando acá, se está suponiendo que las vigas, las primeras que hemos analizado, las que van en el sentido vertical, son las vigas secundarias. Entonces, la distribución la hemos hecho en ese sentido. Luego, hemos hecho el análisis en la otra dirección, donde están las vigas principales. Entonces, fíjense, toca todo el área, sin trapecios, sin nada. ¿De acuerdo? Esto es simplemente porque tengo vigas que trabajan más, son las vigas principales, y otras que trabajan menos. ¿Esto se da en la realidad, en los cálculos que hacemos? Claro que sí. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es una losa en dos direcciones o una losa en una dirección. Es muy frecuente en nuestro medio utilizar losas con viguetas, han debido ver. Entonces, a veces se ponen viguetas en una sola dirección y a veces se ponen viguetas en las dos direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, las que tienen viguetas en una sola dirección se llaman losas en una dirección y las otras en dos. ¿Qué diferencia tienen? Pues la diferencia es justamente esto. Las que trabajan en una sola dirección están apoyadas por las vigas que están en sentido perpendicular a la de las viguetas. Entonces, esas serían las vigas principales. Y las del otro lado, las que son paralelas a las viguetas, serían vigas secundarias, vigas que trabajan menos o casi nada. Entonces, esta situación que estoy mostrando acá perfectamente puede darse en un sistema de losa con viguetas en una sola dirección. Si la figura que se encuentra aquí arriba, esta que estoy mostrando, correspondería a la distribución si las viguetas estuviesen en el sentido vertical y esta otra si estuviesen en el sentido horizontal. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, pasemos a ver qué pasa en el otro caso. A ver, acá tengo una... aquí tengo una figura para las columnas. En el caso de las columnas, la misma lógica, ¿no? Ahora me centro en la columna, por ejemplo, esta, y trazo la mitad, la línea a la mitad, entre columna y columna. Entre columna y columna, la otra línea a la mitad, serían mediatrices, y así, entre columna y columna, trazo una mediatriz, trazo otra mediatriz, y se define un área. Entonces, claro, las columnas interiores son las que tienen más carga, por eso son las columnas de mayor sección en un proyecto. Esta columna que está en la esquina tiene mucha menos carga, ¿no? Entonces, fíjense, se queda con L1 medios y en el otro sentido con L3 medios, y eso es todo. Esa es toda la carga que actúa sobre la columna. Esta columna que está en el borde, pero que no es de esquina, soporta un poco más de carga, como se puede ver en la figura. Entonces, en el caso de las columnas, se sigue trabajando de esta manera, ¿no? Con las mediatrices y se hace la distribución. Ahora, en los proyectos arquitectónicos reales no siempre es todo tan perfecto, ortogonal, X y Y, ordenadas las columnas, las vigas. A veces aparecen columnas que están sueltas, bueno, obligan a trazar más mediatrices para sacar el área de aporte, ¿no? Pero el concepto es ese. Busco la línea entre columna y columna y trazo la mediatriz. Perpendicular, porque es una mediatriz. Entre columna y la otra columna, a la mitad, y trazo la mediatriz. Y hago eso con todas las columnas. Si hubiese una columna por acá, haría lo mismo. Entre columna y columna trazaría la mediatriz y me aparecerían ya no figuras rectangulares, sino otro tipo de polígonos. Pero es la misma idea. ¿De acuerdo? Van ubicando todos, ¿verdad? Y bueno, lo que estaba comentando su compañera hace un instante, este tipo de distribución para las vigas cuando todas trabajan.
Acá miren, tenemos un panel en el cual tengo 4 columnas y 4 vigas, y las 4 vigas trabajan igual. Entonces no puedo dividir simplemente en 2 mitades el panel, tengo que dividirlo en 4. Si es un cuadrado el panel, entonces me salen triángulos a 45 grados. Y con esto puedo sacar el área que le corresponde a cada viga. Pero si el panel no es un cuadrado, sino es un rectángulo, aparecen los trapecios que estaba mencionando su compañera. Miren la lógica, otra vez a 45 grados, hasta donde se intersectan las líneas, y el resto queda paralelo al lado más grande, en este caso a L1. Entonces, este trapecio es el área de aporte para la viga que está aquí abajo, el trapecio en blanco para la que se encuentra arriba, y así sucesivamente, ¿no? Pero aclaro que esto es cuando las 4 vigas trabajan por igual. Podría ser que están soportando a una losa en 2 direcciones. Entonces es muy importante saber distinguir si estamos ante una losa en 2 o en una dirección. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el cálculo. Disculpe, Sí, dígame. Sí, sí. una cosita más. ¿Las líneas que trazamos siempre deben ser 45 grados o hay algún caso en especial que sea en otro? Mire, esta es lo mejor que uno puede hacer, a 45 grados. Pero ¿qué pasa si esta columna D, por ejemplo, estuviese fuera de línea, fuera de eje? ¿Se dan cuenta que la figura ya sería distinta? No sé si todos se están imaginando. Agarren esta columna D y pónganla abajo, un poquito abajo. Todo lo demás sigue en su sitio. Y ahí se da cuenta que no va a dar los 45 grados, va a tener que modificar un poco. Mientras todo sea perfectamente ortogonal, ¿sí? Todo en X o en Y, pues 45 grados le va a salir en todos los casos, ¿sí? Pero ya le digo que se va a topar con proyectos arquitectónicos en donde las columnas van a estar no tan perfectamente ordenadas, y ahí habrá que escoger, ¿no? Con un criterio adecuado si el ángulo ya no va a ser 45, tendrá que ser un poco más que 45, un poco menos. Eso habrá que ver. Ustedes podrían hacer con un AutoCAD fácilmente la figura, llevar unos cuantos centímetros hacia abajo y tratar de plantear el área de aporte, ¿ya? Por cierto, esto que estoy mostrando es parte del predimensionado que les mencioné hace un rato. Uno trata de estimar lo mejor que puede, ¿no? Y si no están ordenadas tan perfectamente las columnas y las vigas, pues tampoco se compliquen demasiado, escojan bajo algún criterio que sea razonable, en vez de 45, por decir 50 grados, las figuras ya no les van a salir perfectas, entre tanto sea algo razonable, pues va a estar bien. Y es solo un predimensionado. Con estas áreas yo voy a predimensionar el tamaño de las vigas. Y, a ver, recuerden el diagrama de flujo que les mostré hace un rato. Cuando yo haga el análisis estructural y chequee que realmente esta viga funciona bien, no se deforma mucho, tiene la resistencia adecuada, ahí recién voy a decir está bien. Si no, regreso. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan estricto esta parte de la distribución de la carga, es más orientativo, ¿ya? Pero repito, si está todo bien ordenado, a 45 grados le va a salir bien, sin duda, ¿ya? Bueno, esa sería la distribución, y acá yo tengo unos ejemplos para que ustedes puedan ir trabajando, ¿ya? Los ejemplos están resueltos en el texto. Yo voy a mostrar más bien algún cálculo en el cual ustedes no tengan la respuesta para que puedan hacer efectivamente el ejercicio. ¿De acuerdo? Acá démosle una revisada rápida al ejercicio. Vean que tenemos un panel, las columnas se están viendo en las esquinas, la losa ocupa todo el panel y se tienen unas vigas, por ejemplo acá la AD, la CD, la EF y la GH. Son vigas, beams. Y en el otro sentido, en el vertical, tenemos las vigas principales. Esta es la forma de decirnos que este es un sistema que trabaja en una sola dirección. Las vigas importantes son las girders, las
las principales son las verticales. Bueno, se está cayendo el cielo aquí en el campus. A ver, dice el ejercicio, el piso de un edificio, la losa, está sujeta a una carga uniformemente distribuida de 3.5 kilopascales. Voy a ampliar un poquito para que todos vean bien. 3.5 kilopascales es la carga sobre toda la losa. ¿De acuerdo? Sobre todo el área. Determine la carga que actúa sobre cada elemento del sistema de piso. Aquí las dimensiones están en el sistema internacional, 9 metros, y al otro lado 3 tramos de A4, haciendo un total de 12 metros. 9 por 12. ¿De acuerdo? La pregunta es, obtenga las cargas actuantes sobre cada elemento. Bueno, será sobre cada una de las vigas secundarias, sobre las vigas principales y sobre las columnas. Entonces aquí tenemos el área tributaria, miren el análisis sobre cada viga. Ya acá tenemos números, ya podemos hacer el cálculo con estos, ¿no? Pueden ver ustedes el área tributaria, aquí está marcado con los 9 metros multiplicado por 2 en el caso de la viga exterior y para la viga interior multiplicado por 4 para esta viga interior, para esta otra también. Entonces aquí tienen los números, ¿sí? Tras que nos desconectemos, ustedes pueden sacar la calculadora, mirar este ejercicio y, bueno, revisar los valores numéricos. Ahora, notarán ustedes que sobre las vigas se están colocando cargas lineales, ya no superficiales. ¿No es verdad? A ver, presten atención a esto. El dato que nos han dado es que sobre toda la losa tenemos una carga de 3.5 kilopascales. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado, no se olviden. Entonces, 3.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Esa carga que está en kilonewtons sobre metro cuadrado tiene que convertirse en la viga en kilonewtons sobre metro. ¿Cómo se obtiene este valor numérico que aquí hace la respuesta? 7. ¿Cómo? ¿Cómo se obtiene esto? ¿Quién me puede decir? Creo que se trabaja con un ancho unitario, Inge. Ajá. ¿Me podría decir la operación aritmética que hay que hacer? Multiplicarle por 1 metro. ¿Pero qué está multiplicando por 1 metro? La fuerza que nos están dando, como es kilonewton sobre metro cuadrado, hay que tomar un ancho unitario, según tengo entendido, y pues multiplicarlo por ese ancho unitario, 1 metro, para que se simplifique el metro de arriba con el 1 metro de abajo y se haya lineal la carga. Y ya, pero en este... Sería 3.5 por 2, ingeniero. Y como ajá. kilopascales es kilonewton sobre metro cuadrado, con el metro del 2 se va a ir y nos va a quedar 7 kilonewton sobre metro. Exacto, exactamente. Es con el área de aporte. Lo que estaba comentando su compañera hace un rato es para una franja de 1 metro. Pero lo que pasa, señorita, es que no tenemos un metro. Acá lo que importa es la franja, el área tributaria. Es justo lo que estábamos discutiendo hace un rato. A ver, fíjese, para esta viga que tenemos acá, que es la exterior, entre esta viga y la siguiente hay 4 metros. Entre esta viga y la siguiente hay 4 metros. Entonces, a la mitad, 2 metros, y este es el área de aporte para esta viga. Entonces, esta está recibiendo una carga de la que viene de un área de 2 metros en la dirección vertical, y en la horizontal, bueno, los 9 completitos. Sin embargo, si yo quiero convertir esa carga, yo sé que sobre esta área hay una carga de 3.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. 3.5. Y quiero convertir esa carga superficial en una carga lineal que actúa sobre esta viga. Lo único que tengo que hacer es multiplicar por la dimensión transversal. Es decir, en este caso por 2. ¿Qué cosa? Metros. Como ha dicho su compañero, esos 2 metros multiplicados por 3.5 kilonewtons sobre metro cuadrado se cancela el metro cuadrado con el metro y metro en el denominador.
Ahí está el 7 kilonewton sobre metro. Ahora, esta carga actúa, fíjense que acabo de hacer un diagrama de cuerpo libre sobre esta viga. Estoy siguiendo la misma lógica de hace rato, ¿no? Las vigas secundarias se apoyan en las vigas principales, entonces ahí está el flujo de carga. Por lo tanto, hago el diagrama de cuerpo libre para la viga secundaria AB. Ya sé que la carga, la acción es de 7 kilonewtons sobre metro. Por lo tanto, ahora me toca calcular las reacciones, que tienen que ser las dos fuerzas verticales. Esto se hace muy rápidamente. Multiplico 7 kilonewtons sobre metro por 9 metros. Y dado que esto es simétrico, divido entre 2 y tengo las dos fuerzas verticales. Ya podrán después verificar que da 31.5. Entonces tengo resuelto el problema para la viga secundaria del borde AB. Tengo que hacer lo mismo para la de la interior CD y para la interior EF, porque me doy cuenta que la GH es idéntica a la AB, ¿no es verdad? Las dos vigas exteriores son idénticas, por lo tanto, este resultado aplica para ambas. Pero las vigas interiores, que son iguales entre sí, pues las vamos a calcular. La única diferencia está en el área de aporte. Ahora tengo 2 metros hacia arriba y 2 hacia abajo, haciendo un total de 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico 3.5, que es la carga superficial, por 4. 3.5 por 4 da 14, y la unidad es kilonewton sobre metro. Esta es la carga sobre esta viga interior y también lo es sobre la otra viga interior. Ambas tienen el mismo comportamiento. Otra vez, hago el diagrama de cuerpo libre, necesito unas fuerzas que equilibren hacia arriba, simplemente multiplico 14 por 9, para tener la resultante, la divido entre 2 y tengo estas fuerzas aquí. Entonces ya tenemos resuelto el problema de las vigas secundarias. Ahora hay que pasar a las vigas principales. En el caso de las vigas principales, bueno, son dos paralelas y hay una distancia de 9 metros entre ambas, por lo tanto la área tributaria se queda con 4,5 y 4,5. ¿De acuerdo? Esta área tributaria la puedo calcular directamente así, o puedo trasladar las cargas que ya tenía de las vigas secundarias, que al final me va a llevar al mismo resultado, ¿no? Fíjense, estas cargas 31,5 las he puesto aquí como puntuales, y estas de 63 como puntuales también. O se podría hacer algo equivalente a lo de hace rato, con esta área de 4.5 y sacar una carga uniformemente distribuida sobre la viga principal AG, o lo que es lo mismo sobre la BH. Ambos procedimientos son idénticos, en ambos casos sale la misma reacción de 94.5 en los apoyos, en las dos columnas. Entonces, fíjense, para esta viga principal, yo tengo dos opciones. Una es utilizar los resultados que ya tenía de las vigas anteriores, colocarlas como cargas puntuales. Y la otra, hacer lo mismo que hicimos en las vigas secundarias, es decir, el área de aporte, y con eso calcular directamente el peso sobre la viga. Pero en ese caso saldría una carga uniformemente distribuida. ¿Sí? No sé si todo el mundo me está siguiendo a lo que estoy diciendo. Son dos formas de calcular y que lleva a prácticamente el mismo resultado. En este el caso que se ve en la figura, están las cargas puntuales que vinieron del cálculo anterior, que me es lo más cómodo, ya lo tengo calculado, lo vuelvo a copiar. Si no lo tuviese calculado, tendría que hacer el área de aporte y multiplicar por la dimensión ahora transversal, que es 4.5. Y me saldría una carga uniforme sobre la viga AG. Cuando yo le saque las reacciones, me van a salir las mismas reacciones de 94.5. Evidentemente, no es lo mismo si yo analizo el momento flector, el diagrama de momentos, no es lo mismo tener una carga uniforme que tener una serie de cargas puntuales. Eso ustedes ya lo han visto en isostáticas. Pero no estoy dibujando ningún diagrama de momentos, aquí simplemente estoy viendo cómo se transfiere la carga. Entonces me es indiferente colocar estas cargas puntuales que representan a la carga uniforme o directamente la carga uniforme. El resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, tengo estas 94.5 en los extremos que llegarían a ser ahora las cargas. Vamos a voltearlas para colocarlas sobre las columnas.
y este el cálculo sobre la columna, ¿no? En el caso de la columna, directamente puedo colocar el valor ya de 94.5 o, de nuevo, puedo hacer el cálculo con el área de aporte. Acá sería interesante calcular con el área de aporte. Vean ustedes, la línea media, la mediatriz, en el sentido vertical está a 4.5 metros. En el otro sentido, estoy analizando de columna a columna. Nada de confundirse con las vigas interiores, esas no cuentan. Lo que me interesa es la distancia de columna a columna. Hay 12 metros, el área de aporte, la mediatriz está a 6. Entonces tengo esta área resaltada, 6 por 4.5. Lo que tengo que hacer es ahora, tengo 3.5 kilonewtons sobre metro cuadrado, que es el área superficial, sobre metro cuadrado. Y en las columnas, fíjense ustedes que la carga termina siendo solo una fuerza axial. Entonces, si yo tengo kilonewtons sobre metro cuadrado, para hallar la fuerza sobre la columna habrá que multiplicar por el área completa, es decir, por 6 y por 4.5. Eso debería de dar el 94.5 que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, sea que calculen por el área de aporte o que lo hagan por simplemente arrastrando el resultado del cálculo anterior, que ya teníamos, estas reacciones, los dos tienen que dar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabo de mostrar acá con este ejemplo es un descenso de cargas, ¿sí? Un flujo de cargas. Y he podido recorrer los elementos desde las vigas secundarias a las vigas principales y a las columnas. Estas ya están apoyadas en la fundación y bueno, hasta ahí nomás estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento. Acá está con más detalle el cálculo, pero bueno, van a llegar a verificar simplemente lo mismo que ya en las figuras habíamos visto. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio de descenso de carga o de flujo de carga es bien importante, ténganlo presente. ¿Ya? Yo voy a dejar una pequeña tarea para esta semana relacionada con esto. ¿Sí? Lógicamente, para que sea algo más interesante, no será tan simétrico para que ustedes puedan calcular las mediatrices, las áreas, en un caso un poco más realista, ¿no? No tan de libro como el que hemos visto ahorita. ¿Ya? Bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer. Ingeniero, una pregunta. No me quedó claro en qué caso utilizamos esos ángulos de 45 grados. Ajá, perfecto. Vuelvo para acá. Acá tenemos un sistema que está compuesto por una losa que está apoyada en las vigas. Pero las vigas no son iguales en el sentido de que las verticales, las que van en el eje AG y BH, son las vigas principales. Son las vigas que tienen mayor sección. Si nos vamos a imaginar en secciones, seguro son las vigas que tienen mayor sección. En tanto que las que aquí se ven horizontales, la AB, la CD, E, F y GH, son vigas secundarias. Entonces, cuando se da esta situación de tener vigas con más sección comparadas con vigas de menos sección, vigas principales y vigas secundarias, no se utiliza lo de los 45 grados. La regla de los 45 grados y el trapecio se forma cuando todas las vigas aportan por igual, todas son principales. Entonces el flujo de carga se da hacia las 4 vigas simplemente en proporción a su área tributaria. Ahí tengo que hacer el cálculo con los 45 grados. Esto en la práctica proviene de si la losa está armada en 2 direcciones o en una. Esta losa que estamos viendo acá, así como nos han hecho calcular en el libro, es una losa que está armada en una sola dirección y la dirección es horizontal, en el sentido horizontal. Es decir, está apoyada en las vigas principales. Las otras vigas no trabajan tanto. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí nos pedían que analicemos el área de aporte o la carga sobre cada elemento, incluidas las vigas secundarias, entonces hemos hecho el cálculo como han visto ustedes en la figura.
Podríamos intentar este mismo ejemplo, pero suponiendo que todas las vigas trabajan igual, todas son principales. Ya, entonces ahí habría que hacer trapecios por acá. ¿De acuerdo? Ahorita estoy sin poder rayar esto. Pero a ver, el trapecio, ¿cómo se obtendría? En este rectángulo A, B, D y C, tendría que trazar las líneas a 45 grados y formar los trapecios y los triángulos. Solo para este lado. Lo propio para el panel del centro y lo propio para el panel exterior. Ya no sería tan sencillo como lo que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? Yo voy a llevar esto, después lo voy a colocar en un PowerPoint donde puedo hacer rayas más fáciles que acá en el libro. ¿Ya? Pero les pido que por esta clase se imaginen esta situación. Si quisiéramos tomar a todas las vigas como principales en este cálculo, ahí tendríamos que distribuir con los trapecios. Con los trapecios. ¿De acuerdo? A ver, si es que me dan un segundo, acá voy a hacer unos trazos. Un minuto, por favor. Ahora, ¿cómo yo sé si está en una dirección o en dos direcciones? Eso lo define el ingeniero. En una situación real dice, bueno, yo voy a poner una losa en una dirección. O voy a poner una losa en dos direcciones. Las losas en dos direcciones son más pesadas y permiten soportar más carga. Entonces, si la losa va a soportar poca carga, armo en una sola dirección, ¿no? También incide la geometría, ¿no? Si tengo un panel muy rectangular, no tiene sentido ponerlo en dos direcciones. Eso se arma en una sola, ¿no? O sea, hay detalles aquí. A ver, me voy a llevar esta figura a ver si todos me logran entender haciendo estos trazos. Bien, vamos a dejar un momento el libro y nos vamos a ir a una presentación. Ahí está la figura. Entonces, lo que les estaba diciendo hace un instante es que se podría trabajar así. Si las vigas fuesen todas importantes, tendríamos que hacer algo más o menos así. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir copiando de aquí. Y esto habría que repetirlo ahí está, más o menos mi trapecio. Más o menos. Esto tendríamos que repetir en los otros paneles más. Más o menos la figura sería así como estoy mostrando acá. Entonces, si es que vemos con más detalle, esto sería lo que ocurriría en el caso de una viga, si las cuatro vigas fuesen principales. Entonces, fíjense lo que le ocurre a la viga CD. Miren el área de aporte que le toca. Le toca el trapecio de arriba y le toca el trapecio de abajo. Todo eso actúa sobre esta viga. Esta viga de acá se queda solo con el triángulo. La viga de arriba se queda con el trapecio.
y así. Entonces las vigas interiores tienen más área que las vigas que están hacia el borde. ¿De acuerdo? Este sería el caso para una losa en dos direcciones, para un armado en dos direcciones. ¿De acuerdo? En la vida real, el ingeniero escoge cómo va a hacer su losa, si la va a hacer en una o en dos direcciones, entonces ya sabe si sus vigas todas son principales o tiene vigas que son secundarias. Eso ya lo sabe. Y en un ejercicio de hiperestáticas, yo les voy a decir, tome todas las vigas principales o tome solo estas como principales. Entonces ustedes ya sabrán la diferencia entre una y la otra. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenemos hasta esta primera parte. No sé si se ha logrado entender lo que está diciendo. Aquí está, me está haciendo ahí está. Álvaro me está diciendo en el chat que en el libro en español las vigas principales suelen llamar las vigas de carga y las secundarias solo vigas. Perfecto, perfecto. Ahí está. Lo que no entiendo, Álvaro, ¿tiene este mismo libro lo tiene en español? Porque si es así, pásenos, por favor. Así no tenemos la dificultad del idioma. ¿Ya? O en el texto de Hibeler, que les he pasado en español, se toca el mismo tema. Ya, lo tiene en la quinta edición. Si nos puede compartir, por favor, Álvaro. Ya, va a ser muy, muy útil. Este texto, al igual que Hibeler, es muy, muy bueno. Bueno, me ha quedado pendiente el tema de las cargas, que es lo que voy a comentar la siguiente clase. Ya para el jueves voy a traerles un ejercicio que ya va a ser su primera tarea, una tarea cortita para estos primeros días. ¿De acuerdo? Voy cerrando la clase. Si alguien quiere hacer eso, gracias Álvaro, va a subirlo al Classroom, dice. Ingeniero, una Sí, consulta. dígame. Respecto a la clase grabada, ¿en qué tiempo podríamos esperar que lo va a subir usted para poder repasarlo y poder volverlo a ver? Perfecto. A ver, varía un poco. Para empezar, tarda Google en procesar el video, no sé qué es lo que hace, pero a mí me llega el correo más o menos una media hora después de la clase, que la grabación está lista. El tema es que no siempre estoy como para subirlo. Lo que yo les puedo asegurar es que en el transcurso del día, es decir, hoy va a estar, antes de la finalización del día, va a estar la grabación. Y generalmente en las noches reviso todas mis grabaciones y las subo. ¿De acuerdo? Eso sería lo más que iría a esperar. Si en algún momento olvidé subir la grabación o algo así, por favor háganme recuerdo en el Classroom. ¿De acuerdo? Eso Está bien, sería. ingeniero, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra consulta? No. Listo, jóvenes. Eso es todo por hoy. Nos encontramos el jueves para proseguir con el curso. Buenas tardes a todos.